Hermanos, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien en esta mañana. Estamos muy contentos, muy alegres de poder arrancar un nuevo día y de poder también tener una nueva oportunidad de poder aprender más de la palabra de Dios. En esta oportunidad, hermanos, quiero compartirles una porción de la palabra de Dios en el libro de Esdras, capítulo 4. El tema que les quiero hablar, hermanos, es cuidado con el enemigo. Él busca hacer cesar la obra. Él busca detener la obra de Dios. Entonces, hermanos, en este capítulo vemos cómo es que el pueblo de Israel está comenzando a edificar el templo de Dios, está comenzando a hacer la obra para Dios, pero se levantan enemigos, enemigos que buscan hacer que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá en este caso, deje de hacer la obra del Señor, deje de construir el templo y van a buscar todos los medios posibles para que de esa manera cese la construcción del templo y llegan a lograr su objetivo. Llegan a lograr el objetivo que es detener la obra de Dios. Y hoy en día, hermanos, tenemos a un enemigo que busca lo mismo. El enemigo ve, hermanos, cómo es que gente se levanta para hacer la obra de Dios. El enemigo ve cómo es que la obra de Dios está avanzando y sigue adelante. Y su propósito y lo que él tiene, el deseo que él tiene es poder detener la obra de Dios para que no siga avanzando. Porque él sabe que si la obra de Dios sigue avanzando, él va a terminar perdiendo, él va a terminar siendo, él va a ser derrotado y el enemigo no quiere eso, el enemigo no quiere eso, hermanos, el enemigo quiere que la obra de Dios se detenga, el enemigo quiere que no se siga predicando el evangelio, el enemigo quiere que la obra de Dios cese para que así él pueda ganar ventaja y pueda seguir haciendo su obra también en la vida de las personas y así alejarlas del Señor y en algunos de los casos, hermanos, el enemigo logra su objetivo. En esta mañana yo te quiero animar a que nosotros no se lo permitamos. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 4 dice la palabra de Dios: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Entonces, en este primer pasaje vemos cómo es que el pueblo de Judá está comenzando a edificar el templo y dice que sus enemigos oyen lo que están haciendo. Y es ahí donde ellos se ponen las pilas para que puedan hacer cesar la obra de Dios. Entonces, hermanos, cuando el enemigo se levanta para hacernos cesar la obra, cuando él ve, cuando él oye también que gente se está parando para hacer la obra del Señor, que gente se está parando para hacer la obra de Dios. Es ahí donde él se pone las pilas y dice, no puede ser, necesitamos hacer algo para detener la obra. Entonces él comienza a trabajar y es ahí donde los enemigos de Judá comenzaron a trabajar, cuando escucharon que el pueblo está levantándose para hacer la obra de Dios. Entonces lo mismo ahora, hermanos, el enemigo comienza a trabajar cuando escucha, cuando ve que gente se está levantando para hacer la obra de Dios. Entonces, en el versículo 4 dice la Biblia, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces, los enemigos de Judá están intimidando ahora al pueblo de Judá para que ellos dejen de hacer la obra de Dios. Están atemorizando al pueblo de Judá para que ellos dejen de edificar el templo. Es lo mismo hoy en día, hermanos. Una de las tácticas que el enemigo va a usar para hacernos detener, para hacernos cesar la obra de Dios, es intimidarnos, atemorizarnos, para que nosotros, llenos de temor, dejemos de hacer la obra de Dios, dejemos de servir al Señor y así la obra de Dios no siga avanzando. Entonces, hermanos, en lugar de atemorizarnos, intimidarnos, nosotros sigamos confiando en Dios para que de esa manera la obra de Dios no cese, sino podamos seguir avanzando y sigamos adelante cada día, hermanos. El enemigo busca atemorizarnos, busca intimidarnos para que la obra de Dios cese. Nosotros no se lo vamos a permitir. Luego del versículo 5 en adelante, el enemigo va a buscar muchas tácticas. Los enemigos de Judá van a buscar muchas tácticas y ahora envían cartas a reyes para que la obra de Dios pueda cesar. Y es lo que el enemigo hace, hermanos. El enemigo va a buscar de todo, va a hacer de todo, hermanos, para hacer que nosotros dejemos de hacer la obra del Señor. Entonces, hermanos, nosotros no se lo podemos permitir. El enemigo incluso usa acusaciones contra el pueblo de Judá, tú lo puedes leer, y en versículos posteriores el enemigo usa acusaciones contra el pueblo de Judá para que así cese la obra de Dios. Y es lo mismo que hace nuestro enemigo, hermanos. Nuestro enemigo nos acusa para que nosotros dejemos de hacer la obra del Señor. Entonces, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Cada día debemos de pararnos y pedirle al Señor que nos
proteja de los ataques del enemigo, para que así nosotros no dejemos de hacer la obra del Señor, porque más adelante, en el versículo 21 dice la palabra de Dios: ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Entonces los enemigos de Judá lograron su cometido en este punto. Ellos lograron hacer cesar la obra de Dios. Pero hermanos, nosotros no permitamos que eso suceda en este tiempo. Nosotros, hermanos, no permitamos que el enemigo se salga con la suya. Si el enemigo quiere hacernos cesar la obra, nosotros no lo hagamos. Sigamos adelante sirviendo al Señor, sigamos adelante haciendo la obra de Dios, porque es lo que nuestro Señor quiere, que no dejemos de hacer su obra, sino que sigamos avanzando, que sigamos adelante. En esta mañana yo te quiero animar, hermanos, a que sepas que tenemos a un enemigo que busca hacernos detener la obra de Dios, pero que nosotros no se lo debemos de permitir. Nosotros, al contrario, debemos de seguir adelante haciendo la obra de Dios, pese a todas las adversidades, pese a todos los ataques del enemigo, para hacernos cesar la obra. Nosotros sigamos adelante sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, y entendamos que la obra de Dios no puede parar. Necesitamos seguir sirviendo al Dios con todo nuestro corazón. Espero que haya sido de bendición, hermanos, este devocional. Sigan adelante, no se rindan, sigan buscando al Señor, y no se olviden, hermanos, que el día de mañana ya es nuestro culto. Vamos a tener un servicio muy especial, 9 de la mañana y 5 de la tarde. Bendiciones, hermanos, tengan un excelente día.